Hola, un saludo. Somos estudiantes de la carrera de microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cursando la clase de Seminario 1. Nuestro tema de investigación es la tripanosomiasis africana humana, o también conocida como enfermedad del sueño. Nuestro grupo está conformado por Bianca Medina, Bessie Rivera y su servidor, Alexander. Vamos a ver en la siguiente tabla sobre los temas que vamos a abarcar en esta presentación. Luego, vamos a empezar a detallar los objetivos que nos planteamos para esta investigación. Como objetivo general, detallar la enfermedad de tripanosomiasis africana. En específicos, en el 1, describir los datos epidemiológicos. En el 2, definir la problemática de esta enfermedad. Y 3, en el último, identificar los retos para su control y prevención. Como introducción, la tripanosomiasis africana es una enfermedad que se transmite por la picadura de la mosca tsetse, que esta mosca está infectada por protozoos de Trypanosoma brucei, que los fagocita por medio de la picadura a otros hospederos. Los protozoos entran al torrente sanguíneo humano durante la picadura, creando así una infección parasitaria en el torrente sanguíneo, en vasos linfáticos, también en el sistema nervioso central. Claro, esto no ocurre súbitamente, ya que es una enfermedad que tiene un proceso durante la infección. La enfermedad del sueño se considera una enfermedad tropical desatendida, considerándose una enfermedad mortal si esta no se trata. En el protozoo encontramos dos subespecies que resultan ser patógenas para el ser humano. Tenemos por un lado Trypanosoma brucei gambiense y Trypanosoma brucei rhodicense. También se le conoce como HAT, siendo el acrónimo en inglés de Trypanosomiasis africana humana. Estas dos subespecies causan sintomatologías diferentes y no se les debe de confundir, ya que son dos enfermedades separadas y su manejo hacia los pacientes es totalmente diferente. Ahora vamos a hablar de la etiología. Como se mencionaba anteriormente, la tripanosomiasis es una parasitosis producida por el protozoo del género Trypanosoma y transmitida principalmente por la picadura de la mosca tsetse, que está infectada por otras personas, animales que albergan sus formas infectantes. Ambas subespecies son endémicas del continente africano, solo que encontramos gambiense en África Occidental y rhodicense en África Oriental. Esta parasitosis tiene dos etapas, una temprana y otra tardía. Hablemos sobre la etapa temprana. Después de que la mosca hematófaga pica al ser humano, aparece una lesión en la piel llamada chancro tripanosómico. Este chancro es autolimitado en una semana por el cuerpo y luego esta enfermedad se propaga por vía hematógena y linfática, donde la fiebre se presenta y puede durar unos varios días. Luego sigue la etapa tardía, donde los parásitos se propagan por el torrente sanguíneo, el sistema linfático y órganos sistémicos, cruzando así la barra hematoencefálica y pudiendo llegar al sistema nervioso central, que es aquí cuando causa daños neurológicos, como el famoso trastorno del sueño con somnolencia diurna e insomnio nocturno. Por eso es llamada la enfermedad del sueño. Entre otros síntomas se presenta la dificultad al hablar y finalmente la enfermedad va avanzando con el tiempo y sin ser tratada puede causar convulsiones y finalmente la muerte en las personas. Ahora ya sabemos qué es la tripanosomiasis, quién la causa, su origen y su sintomatología general y con algunas de sus complicaciones. Ahora hablemos sobre su ciclo de vida superficialmente. La tripanosomiasis africana depende de la interacción de tres elementos, que estos son los reservorios, que estos pueden ser mamíferos como animales, ya sea domésticos o salvajes, y también en el ser humano, ya que estos están en el medio ambiente donde se encuentra la mosca tsetse. Otro de estos elementos es la mosca tsetse, como es el vector de la enfermedad, que depende de factores ambientales donde se encuentre. Esto lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos el parásito patógeno del ser humano, que es el tripanosoma, que es el causante de esta enfermedad. Ahora nuestra siguiente expositora, Bianca Medina, continuará hablando de la epidemiología.
Vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología y los lugares donde se está distribuida esta enfermedad, que ya sabemos que está transmitida, perdón, por la mosca tsetse. Primero vamos a hablar de la distribución. Durante los últimos 20 años, el número de casos nuevos de tripanosomiasis cambiense y rodicense notificados por la OMS disminuyó de más de 25.000 casos a principios del siglo XX a menos de 10.000 casos, exactamente 9.878 en 2009 y por debajo de 1.000 casos en el 2018. Esta reducción del más del 96% en 20 años, del 2000 al 2019, refleja los esfuerzos de control durante este periodo, basados en pruebas activas en alrededor de 2 a 3 millones de personas, en áreas endémicas y detección pasiva de casos en establecimientos de salud ubicados en las mismas áreas, aumentado por los últimos años. Un elemento clave para el control era garantizar el tratamiento adecuado para todos los casos detectados. Tomando en cuenta que esta enfermedad es endémica del continente africano, donde la pobreza y otros factores no son favorables para el combate o diagnóstico de esta enfermedad, aún así se encuentran datos sobre la distribución de trypanosomiasis cambiense y rodicense en este continente. Siguiente. Para hablar un poco acerca de la distribución ya de cada especie, tenemos que trypanosomiasis cambiense se encuentra en 24 países de África Occidental y Central. Esta forma representa en la actualidad más del 97% de los casos notificados y causa una infección crónica. Una persona puede estar infectada por meses o incluso años sin presentar manifestaciones clínicas importantes. El compromiso neurológico se produce entre varios meses y años después de la aparición de la enfermedad aguda y es señal frecuente de que la enfermedad está en una etapa muy avanzada. Por el contrario, trypanosomiasis rodicense se encuentra en 13 países de África Oriental y el Sur, representa menos del 3% de los casos notificados y causa una infección aguda. Los primeros signos y síntomas se observan en las pocas semanas o meses después de la infección. La enfermedad evoluciona rápidamente y afecta al sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de los lugares específicos donde se encuentran estas enfermedades. Comenzamos con la zona gambiense en África Occidental, donde la prevalencia es muy baja y algunos países históricamente endémicos no han notificado casos en más de 10 años o solo casos esporádicos, por ejemplo en Ghana, en Malí y en Togo. A pesar de las actividades de control en curso, algunos otros países como Liberia, Senegal y Níger no declaran casos. Y aunque las actividades de control son irregulares, las evaluaciones aproximadas sugieren que no hay casos de tripanosomiasis. Siguiente. Pasamos a África Central. Con una transmisión activa con baja prevalencia, los focos son conocidos y bien limitados, con una prevalencia muy baja, por ejemplo en Camerún, en Guinea Ecuatorial, o muy baja como en Angola, en República Centroafricana y en el Congo, con una tendencia generalmente decreciente. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la República Democrática del Congo, que aunque el país soporta la carga de enfermedad más importante, donde hay más del 70% de los casos de tripanosomiasis, la situación no es homogénea, porque hay regiones donde hay alta o moderada prevalencia y áreas donde hay una baja prevalencia. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la zona rodicense. Empezamos con África Oriental, donde hay un bajo número de casos, el 3% total de los casos de trypanosomiasis notificados. El riesgo de brotes epidémicos no es despreciable. En los últimos años, Malawi ha presentado una prevalencia moderada en algunas áreas. La epidemiología de la trypanosomiasis rodicense es diferente a la enfermedad y debe considerarse una zoonosis en la que los humanos son huéspedes ocasionales. Hay dos áreas diferentes, una con transmisión de enfermedades principalmente relacionadas con el ganado, como Kenia y Uganda, y otra con transmisiones relacionadas con animales salvajes, como Malawi, República Unida de Tanzania y Zambia. Hace más de 15 años que no se notifican casos en Etiopía, Mozambique y Ruanda. Siguiente. Ahora vamos a hablar del estatus actual en África. En la observación de los datos sobre la República Democrática del Congo, que es donde se encuentra la mayoría de los casos por tripanosomiasis africana humana, sigue siendo el país con mayor carga de tripanosomiasis cambiense, pero el número de casos continúa en su constante tendencia a la baja. En comparación con el 2016, donde hubo 1.768 casos, y en el 2018 se vio una reducción de 2/3, llegando a 660 casos informados. Con la reducción de los casos debido a las medidas y trabajos que se han tomado, se tiene como estimado la eliminación de la transmisión para el año 2030.
Siguiente. Sin embargo, durante el último siglo han habido varias epidemias en África. Por ejemplo, entre 1896 y 1906, principalmente en Uganda y en la cuenca del Congo. Varios países fueron afectados en 1920, lo cual fue controlado gracias a la labor de equipos móviles que organizaron el tamizaje de millones de personas en riesgo. Para mediados del decenio de 1960, la enfermedad estaba controlada y en todo el continente se notificaron menos de 5.000 casos. Tras el éxito obtenido, la vigilancia se relajó y la enfermedad reapareció en 1970, prolongándose hasta finales del decenio de 1990, cuando la cooperación bilateral y las organizaciones no gubernamentales lograron invertir la tendencia. En 1988 se notificaron unos 40.000 casos, pero se calcula que 300.000 casos no fueron diagnosticados y por lo tanto no recibieron tratamiento. Gracias a las iniciativas sostenidas de control de la enfermedad, en 2009 el número de casos notificados se redujo a 9.878 por primera vez en 50 años. En 2015 y 2017 se produjeron 2.804 y 1.446 casos respectivamente. Dado que el número de casos nuevos de tripanosomiasis notificados entre 2000 y 2012 habían disminuido en un 73%, con menos de 1.000 casos nuevos reportados en 2018, por ello, la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud propuso que era una enfermedad tropical desatendida y se fijó la eliminación del problema para el año 2020. Durante los periodos de epidemia más recientes en algunas aldeas de Angola, la República Democrática del Congo y Sudán, la prevalencia ascendió al 50%. Siguiente. La creciente propagación de la mosca tsetse hace probable que la tripanosomiasis se encuentre con mayor frecuencia en las personas procedentes de África y en los viajeros a este continente. La enfermedad debe sospecharse en cualquier paciente procedente de esta zona endémica que presente eosinofilia y gamma-globulinas elevadas. Ahora pasamos con nuestra compañera, quien va a continuar con la exposición. Un saludo, vamos a continuar hablando acerca de las problemáticas de la enfermedad que se van a ver afectadas por 3 factores. El primer factor a mencionar es el vector. Como ya hemos mencionado, es la mosca tsetse, pero este vector también va a estar influenciado por diferentes factores, que va a ser la densidad de la población de la mosca, ya que entre más se reproduzca y se desarrolle, más probabilidad de que la tripanosomiasis se pueda también transmitir. También es importante la longevidad de la mosca, ya que tiene que sobrevivir los días suficientes para que el estadio infectante, que es el metacíclico, pueda desarrollarse y estar en la salida de la mosca. Si la mosca muere antes de ese periodo, entonces la mosca no va a poder ser un vector que transmite esta enfermedad. También es importante mencionar la disponibilidad de otras fuentes de comida, o sea, de sangre, ya que es una mosca hematófaga y se va a alimentar de sangre, no solo humana, sino que también de animales, tanto domésticos como salvajes. Y entre más vertebrados esta mosca pique, entonces, y transmita este protozoo, entonces también va a haber más posibilidad de que también en algún momento pueda llegar a infectar al ser humano. Y por último, vamos a hablar acerca del factor de las zonas donde los animales salvajes pueden actuar como reservorio principal. Hablando de los factores ambientales, también vamos a dividir, según la subespecie del protozoo, en gambiense y rodicense. En cuanto al gambiense, lo vamos a encontrar más en bosques húmedos, y esto va a afectar a todas aquellas personas que trabajan como en la caza y en la tala de árboles. También lo vamos a encontrar en la sabana boscosa y en las galerías de bosques ribereños. Esto va a afectar a todas las personas que trabajan en la pesca y también con diversos animales en la caza también. Y sabiendo que se encuentra tanto en bosques húmedos como en la sabana boscosa, entonces es de pensar también que se va a encontrar en la vegetación de transición entre estos 2 lugares. También lo podemos encontrar en los manglares, donde se da un lugar propicio para que el vector pueda crecer y mantenerse. Y en los manglares también va a afectar a todas las personas que practican la actividad pesquera. Y por último, lo podemos también encontrar en las plantaciones de coca, café, mango y banano, donde se ha reemplazado el bosque original.
Al reemplazarse todo este bosque, que era un hábitat natural de la mosca tsetse, y los humanos o los animales al entrar a esa zona, entonces van a estar en contacto con esta mosca y pueden infectarse de esta parasitosis. En cambio, la rodicense la vamos a encontrar en zonas donde la fauna y los animales domésticos, como el ganado vacuno, son el principal reservorio. Por último, vamos a hablar acerca de los factores socioeconómicos con respecto a las problemáticas que tenemos para combatir esta enfermedad. Vamos a ver que hay dos factores como ser el sexo y la edad, pero esto es totalmente ocupacional, ya que en estas culturas y en estas sociedades vamos a ver que los hombres van a estar trabajando en actividades como la caza, la pesca y la minería. Cuando están en contacto con estas labores, también van a estar en contacto con el vector y así la prevalencia va a ser mayor en los hombres cuando se den este tipo de labores. Sin embargo, también en las labores como la agricultura y las actividades domésticas, vamos a ver que hay una prevalencia similar entre hombres y mujeres. En cuanto a la edad, se conoce que esta enfermedad es predominantemente una enfermedad de adultos, pero no es porque los niños no se puedan infectar o los ancianos tampoco, sino también es debido a los efectos de la labor que realizan estas personas. Para el control, podemos hablar en términos generales de que se da a través de la pesquisa masiva, también a través del tratamiento de los enfermos en el caso de la subespecie gambiense y el tratamiento al ganado en la especie rodicense, ¿verdad? Que esta es para los animales. Y también es importante la lucha contra el vector, usando distintos repelentes o también insecticidas. Y en cuanto a la prevención, también es muy similar al control. Se debe usar mucho repelente en las zonas donde esta enfermedad es endémica, cuidarse siempre de estas moscas a través de los mosquiteros y otro tipo de herramientas para evitar las picadas de este vector. Y hay que tener en cuenta que normalmente ellos pican en un horario diurno, entonces en la mañana cuando hay que tener mayor cuidado. Y también es importante la prohibición de la donación de sangre de todas aquellas personas que viven en esas zonas endémicas o que hayan visitado previamente estos lugares. Y como conclusiones, antes de mencionar que esta enfermedad es endémica en el continente africano, se dan muy raros casos fuera de África y esto se debe solo a las personas que han viajado y se han infectado en esas zonas endémicas. Y que el lugar donde más se da es en la República Democrática del Congo. Y por último, también es importante mencionar que el control y la prevención, así como los esfuerzos de los programas nacionales de control de la enfermedad del sueño y junto a otras organizaciones, han logrado, bajo la vigilancia, una reducción de casos por infección de T. brucei. Y las metas establecidas para el 2030 cada día se ven más claras. Estas son las referencias bibliográficas, las cuales hemos consultado para nuestra investigación. Espero haya sido de ayuda toda esta información y que pasen un buen día.